Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues ya estamos aquí de regreso en las últimas clases de nuestro estudio Viviendo como una Iglesia. Y bueno, hemos estado las últimas semanas estudiando la unidad que podemos generar como iglesia, que pueden otros visualizar a través de la adoración corporativa, y hoy vamos a estudiar la parte 3. Déjenme leerles antes de orar una parte de un artículo de un hombre, cristiano llamado David F. Wells, y él dice lo siguiente: nada es más importante para nuestra comprensión de la adoración que esto. Venimos al Señor no porque sea idea nuestra el hacerlo, o primeramente porque necesitemos hacerlo, o incluso porque nos guste hacerlo, sino porque primero Él vino a nosotros. La adoración es nuestra respuesta a lo que Él ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en nosotros. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios, recordar muy brevemente lo que hemos hecho y ver la última parte de nuestro tema, que yo sé que va a ser de mucha edificación para todos ustedes. Así que vamos a poner este tiempo en manos de Dios y vamos a comenzar nuestra clase. Señor, te damos muchas gracias por la enorme bendición que nos das de poder estar en tu presencia. Sabemos que lo estamos porque estamos estudiando tu palabra y sobre todo este tema tan importante. No queremos, Señor, adorarte de la manera que nosotros entendemos, comprendemos, deseamos, aun cuando pudieran ser y podamos tener las mejores intenciones de hacerlo. Si algo proviene de nosotros, nos has estado enseñando que tú lo aborreces. Gracias por enseñarnos que la verdadera adoración, la adoración genuina y bíblica, que sobre todo guarda y manifiesta la unidad entre creyentes, es la que proviene, Señor, de conocerte. La que proviene y has dejado establecida en tu palabra. Así que permítenos seguir meditando en este tipo de adoración que te agrada, en la cual te gozas, Señor, y que podamos culminar sobre todo practicando estos principios que nos has estado enseñando. Espíritu Santo, ayúdanos a comprender, a entender este tema todavía más profundamente. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que entonces, hermanos, estamos estudiando juntos este tema de la adoración corporativa. Hemos estado estudiando ahí que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, como lo dice Juan 4, 23 y 24. Y estamos viendo cómo hay una conexión entre la adoración y la unidad. Entonces, estamos estudiando desde hace 15 días, hace algunas semanas atrás, temas pues muy importantes que espero de verdad hayan ayudado a nuestra comprensión de la adoración. Y si ustedes lo recuerdan, estamos estudiando juntos 6 características de la adoración bíblica que fomentan que vivamos como una iglesia. 6 características de la adoración bíblica que fomentan que vivamos como una iglesia. Y recuerden que cuando hablamos de la adoración corporativa estamos hablando de cómo se celebra la unidad dada por Dios. La unidad dada por Dios que también hemos venido comprendiendo costó la sangre de Cristo. Cristo destruyó toda barrera para que no hubiese en aquellos tiempos ningún tipo de distinción, división. Y que Él, como hizo con judíos y gentiles, hoy podamos estar reunidos como iglesia, todo tipo de personas, con las distintas personalidades, con los distintos caracteres,
con las distintas edades, sexos, extractos sociales, culturales, con las diferencias sociales, que todo, aprendimos todo eso, lo ha creado este mundo. La manera de organizarse de este mundo, sin darse cuenta y buscando una mejor organización, el pecado ha hecho que esto cree barreras entre los seres humanos. Pero es una enorme bendición poderse reunir para adorar, alabar al Señor, todo ese tipo de personas que tienen algo en común, que eso no se los quita a nadie, es que son pecadores. Pecadores redimidos. Esa es algo que nos une, que debería de unirnos continuamente, ¿no es cierto? Y entonces estamos viendo estas 6 características de la adoración bíblica que fomentan vivamos como una iglesia, porque la iglesia celebra la unidad dada por Dios. Y estuvimos viendo, en primer lugar, una definición de lo que es la adoración, ¿lo recuerdan? Hicimos una distinción entre lo que es la oración, la alabanza, la adoración. Ahí nos tardamos un poquito, pues definiendo bíblicamente, un poquito profundamente sobre lo que es la adoración bíblica. Hicimos una distinción entre lo que es, le decía, la oración, la alabanza y lo que es la adoración, para llegar al punto de que la adoración es el resultado, es la consecuencia, es el fruto, hermanos, de estar conociendo cada vez más profunda, íntima y tener una relación de verdad cada vez más profunda con el Señor. Y eso hace que le conozcamos más y por consiguiente nazca espontáneamente adoración de nuestros labios desde el fondo de nuestro corazón, aun siendo un corazón engañoso y pecaminoso todavía. El conocer a Dios a través de la revelación escrita de su palabra hace que entonces comprendamos que el haber clamado alguna vez a través de un grito desesperado en una oración de ruego de salvación, nos llevó a alabarle cuando nos vimos salvos por gracia, pero que ahora el siguiente proceso que buscamos es adorarle cada vez más en espíritu y en verdad. De la verdad de su palabra y la iluminación de su Espíritu Santo, hermanos amados, ayudándonos a poderle conocer más y por consiguiente adorarle porque nos revela de su palabra. La adoración entonces, cuando vimos todo eso, vimos que se centra en Dios, se centra en Cristo y se empodera en el Espíritu Santo. Ya lo vimos. Dijimos que pudiéramos armar de distintas maneras un concepto, una definición de lo que es la adoración a través de decir que es la correcta respuesta a Dios, porque es algo que se ordena a todos y es una reacción natural y correcta a la gloria de Dios, que solo es manifestada a través de su palabra. Dijimos que abarca toda nuestra vida, que no solo es cantar, no solo es el momento en donde corporativamente estamos en el tiempo de alabanza y adoración, no, que implica toda nuestra adoración, como tanto en nuestra adoración en la alabanza como todas nuestras acciones. ¿Lo recuerdan? Dijimos que entonces la adoración no termina con lo que decimos, sino incluye también lo que hacemos. Y dijimos que la adoración bíblica se deleita en la belleza de Dios y de Cristo. No se deleita en la experiencia de la adoración por sí misma, en la experiencia misma de la adoración hacia mi persona, que es algo que enseña nuestra cultura evangélica, sino que se deleita en la belleza de Dios y de Cristo cuando podemos palparlo a través de su palabra. Entonces no son mis ganas, mi deseo, aquellas palabras y frases de la cultura evangélica que motivan y manipulan mis emociones para que yo me contagie, pero que quien tenga esa experiencia, anhele esa experiencia, sea el ser humano.
y que a veces se sustituye el tiempo de alabanza por lo que yo puedo sentir, que incluso hasta cuando hable Dios a través de la predicación expositiva de su palabra, del sermón, en un día domingo en una iglesia, se pueda estar buscando la experiencia, se esté satisfaciendo más el hombre con la experiencia de la alabanza que con la predicación de su palabra cuando Dios habla en nuestras vidas, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado, decíamos. Después vimos muy claramente que tenemos que tener cuidado porque en la Biblia misma vimos varias veces cómo se ofreció una falsa adoración a Dios y Dios rechazó, repudió tal adoración porque no era conforme Él la dejaba establecida en su palabra, la pedía en su palabra. Después, en segundo lugar, vimos también lo que es la definición de la adoración corporativa. Eso también era importante verlo, no solo lo que es la adoración, sino la definición de lo que es la adoración corporativa. Y decíamos que es el tiempo en el que nos reunimos como congregación públicamente con el fin de alabar a Dios. En base a lo que acabábamos de describir, de lo que significaba la adoración bíblica, decíamos que suceden, de acuerdo a las Escrituras, varias cosas cuando nos reunimos. Entonces era importante ver que la adoración corporativa era el momento en que íbamos en camino a el lugar donde se reúne una iglesia localmente con la intención de poder llevar en nuestro corazón previamente de mi relación personal con Dios a estar junto con otras personas que entendían quiénes eran en Cristo Jesús, que entendían que tenían un sentir parecido para estimularse hacia poder alabar a Dios. Y decíamos otra vez, no solo en el tiempo de alabanza, ¿lo recuerdan? En la lectura bíblica, en la oración pública, en nuestro servicio a Dios, en edificarnos unos a otros, en nuestras ofrendas, de muchas maneras, no solamente en el tiempo de la alabanza. Así que entonces veíamos todo esto y decíamos que esto es sumamente importante recordarlo para no ofrecer un fuego extraño, una adoración falsa. Debemos entender que la Biblia no nos da libertad para que improvisemos, decíamos, sino que regula los elementos de la adoración y el contenido de nuestra adoración. Y eso era muy importante enfatizarlo, lo enfatizamos, porque Dios no nos da, como hoy muchas iglesias piensan, que como estamos en Cristo, estamos en el tiempo de la gracia, hay que tener libertad en el tiempo de adoración para nosotros ir escogiendo erróneamente muchas veces lo que a la gente le gusta, no lo que a Dios le agrada y Él ha dejado establecido en su palabra para adorarle cuando lo hacemos corporativamente. No nos da libertad la Biblia para que improvisemos, sino por el contrario, regula los elementos de la adoración y también el contenido de nuestra adoración. Así que aunque las formas de esos elementos de adoración pueden cambiar con el tiempo, entre generación y generación, entre cultura y cultura, por ejemplo, en el caso de la alabanza, con los instrumentos que se usan en una y en otra, en otro país, con otro tipo de cultura, las formas podrán cambiar, pero el Señor regula en su palabra que esos cantos deben estar enfatizando sus atributos, su obra, el Evangelio, la adoración a Cristo, su pensamiento, su muerte, su resurrección, toda centrada, decíamos, en Cristo, en Dios
en Cristo y empoderada por el Espíritu Santo. Entonces, la adoración corporativa, decíamos, es el tiempo en el que toda la iglesia se reúne. Los inconversos son invitados y bienvenidos para que aprendan acerca del verdadero Dios y que vean cómo una congregación proclama a Dios ante un mundo que le observa. Consiste entonces en reunirnos como iglesia para acercarnos a Dios de acuerdo a sus instrucciones en la Escritura. Decíamos que el canto es sin duda parte de nuestra adoración y entonces es útil para enfocar nuestros pensamientos, conectar nuestras mentes a todo ese tiempo, pero que la exposición de la palabra es el centro de las reuniones de la iglesia. En contraste, para no abusar, y a veces en un buen sentido, de querer estar alabando y expresando con nuestros labios la grandeza de Dios, todos sus atributos, pero no podemos pensar que se trata de nuestras experiencias y exagerar en el tiempo de alabanza, comparado con lo más importante y central cuando nos reunimos como iglesia, que es la exposición de su palabra. Después, también, aparte de la definición de adoración, la definición de adoración corporativa, vamos a ver entonces la unidad en la adoración corporativa. Y ahí decíamos que habiendo definido esta adoración corporativa, ahora íbamos a responder y considerar cómo mantenemos la unidad en la adoración corporativa a pesar de nuestras distintas preferencias. Porque traemos preferencias, sobre todo cuando crecimos en una iglesia y por diversas causas y circunstancias nos cambiamos de iglesia, por las que ustedes quieran. Entonces, cuando llegamos a una nueva iglesia, pues traemos preferencias de aquellas iglesias donde estuvimos o de aquella iglesia donde estuvimos. Y entonces todo eso tiene que acoplarse para que yo no llegue a imponer mis ideas, imponer mis gustos, mis preferencias, sino respetar. Y eso fue lo que estuvimos viendo la última vez, cuando dijimos que Filipenses dicen no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Entonces, tengo que comenzar a pensar en aquello, y dice el versículo 2 de Filipenses 2. Filipenses 2:2 nos dice que como iglesia debemos tener un mismo parecer, un mismo sentir, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Eso lo dice la nueva versión internacional. Y decíamos que podríamos, en cuarto lugar, ver cómo podemos, hermanos, llevar a la práctica esta unidad en la adoración corporativa a pesar de esas diferencias. Hay diferencias. Todos traemos diferentes pensamientos, diferentes preferencias en cuanto a todo. Entonces, cada cambio, si yo estuve años acostumbrado a una manera en que se llevaba la liturgia, se le podemos llamar de esa manera, el orden del culto o del servicio dominical, como también se le conoce, todos esos cambios que surjan cuando yo llego a una iglesia, comienzan a ser muchas veces un problema, que sí corre el riesgo de que eso rompa la unidad. Y sobre todo, muchas falsas enseñanzas que tal vez, si yo vengo de una iglesia donde hay muchísimo énfasis en la alabanza y la adoración, más que en la predicación de la palabra, por otro lado llego a una iglesia donde el énfasis es en la palabra de Dios y muy mínimo en la alabanza, pues imaginen ese cambio. Muchas veces sí cuesta trabajo adaptarse a él y se corre el riesgo de que en lugar de adaptarse con humildad, de abrazar ahora, pues cómo lo hace la iglesia donde Dios en su providencia me llevó, muchas veces lo que se hace pues es
querer imponer. Y a veces sutilmente, con buenas intenciones, no, mira, es que está mejor esta idea, deberíamos de hacer aquello. Y conforme se vaya teniendo la oportunidad de hacerlo, ya sea una persona, una familia o incluso un grupo, llegan a, pues, querer de alguna manera, a veces, como les digo, ni siquiera pecaminosamente, pero a imponer sus preferencias, ¿no? A imponer lo que creen que es mejor. En el orden, no solo de la alabanza y el tipo de alabanza, como lo decíamos hace 8 días, sino también en cuanto a el orden de la liturgia, la filosofía de ministerio para manejar el culto, el servicio de adoración dominical. Todo eso puede romper con la unidad. Todo eso puede hacer que se esté no disfrutando, ¿verdad? Porque se piensa en los propios intereses y gustos, y como no se está cumpliendo conforme a mis deseos y mis preferencias, no disfruto con mis hermanos el poder estar en unidad. Decíamos que entonces, para llevarlo a la práctica, el siguiente punto es ver 4 perspectivas en la práctica para nosotros crear la unidad en la adoración corporativa. Y decíamos que hay que sacrificar, que hay que crecer, que hay que ser considerados con los demás y también que hay que ser honestos. Eso ya lo dejo para que lo podamos ver la semana que viene. Vean el video de la semana pasada y ahí puedan ustedes repasar estos últimos puntos. Ahora vamos a ver la plataforma, la adoración corporativa como una plataforma para la unidad. Si yo les preguntara ahorita y tuviéramos la oportunidad de estar intercambiando ideas en una clase bíblica, ¿qué respuesta darían? Y piénsenlo ahí en sus hogares, de lo que es una plataforma. ¿Qué se les viene a la mente? Las imágenes que les vengan a la mente con la palabra plataforma. Porque ya hemos hablado acerca de cómo podemos trabajar en pro de la unidad en nuestra adoración, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta nuestro tiempo. Entonces, me gustaría discutir aquí algunas formas en las que nuestra adoración corporativa ayuda, escuche esto, a nuestra unidad y algo muy importante, a nuestro testimonio. Hoy no solamente, hermanos, se trata de aquellas personas que con muchísimo esfuerzo, sabemos que es el Señor, pero muchas veces aún en contra de sus deseos, aceptan nuestras invitaciones a la iglesia cuando nos reunimos corporativamente, ¿no es cierto? Y yo he escuchado testimonios de personas que tal vez estén mal en su percepción interna de lo que pueden percibir en el entorno de la iglesia donde ellos ya asisten, donde ellos ya están y de cierta manera se dicen adaptados. Pero cuando tú les dices, ¿por qué no invitas a alguien a la iglesia? No te lo dicen de esta manera, como yo lo voy a decir literalmente, pero te lo dicen con otras palabras. Pero parecería que te estuvieran diciendo, no, yo los voy a invitar para que vean todo esto. Porque esa es su perspectiva. Cuando muchas veces ni siquiera las personas que llegan por primera vez se dan cuenta en detalles que tú, por el tiempo en el que ya estás en esa iglesia, que conoces a las personas un poco más o las vas a conocer mucho más que una persona que llega por primera vez, obviamente tú los conoces más, pero ve hasta dónde llega la percepción de una persona y que esa percepción pecaminosa evita que cumplas con el mandato de poder evangelizar, con el mandato de ser el conducto por el cual una persona sea expuesta a un servicio de adoración, a un culto de adoración, en donde cada detalle para él tal vez sea nuevo, pero te puedo asegurar que es el ambiente propicio que muchas veces Dios
le provee para que cuando sea expuesto a la palabra de Dios, Dios haga la obra de salvación. Ve hasta dónde podemos llegar a evitar el ser el conducto por el cual Dios invita a una persona. Y aquí no se vale, hermanos, que tengamos ese tipo de pensamientos pecaminosos, que muchas veces incluso presumiendo pecaminosamente de muy conocedores de la Biblia, digamos, bueno, es que si yo no lo invito, yo no le voy a hacer estorbo a Dios para que Él, si quiere salvar a una persona que yo conocía, Él de todos modos la salve. Número 1, porque no creo que sea el tipo de pensamiento de un creyente verdadero, indiferente y confianzudo muchas veces a pensar que si no lo salvas Dios a través de ti, si Dios no lo salva a través de ti, por conducto tuyo, cuando tú y yo tenemos ese mandamiento, Él lo va a hacer a través de otro. Es un pensamiento soberbio que es difícil que un creyente verdadero tenga, y por eso es el peligro, porque recuerda que el trigo y la cizaña van a crecer juntos, y muchas personas que se dicen creyentes, que incluso, escucha esto para que lo diga de manera muy rápida, cualquier tipo de persona, incluso personas que están en el púlpito, se van a llevar la sorpresa de su vida por haber pensado que eran cristianos y no lo eran. Entonces tenemos que tener cuidado en que nosotros no corramos el riesgo de ser estorbo, piedra de tropiezo, con ese tipo de pensamientos que, te digo, no se dicen de manera literal, por muy honestos que a veces se sean, pero te lo dicen de otra manera y te comienzan a dar argumentos para no invitar a una persona por años a la iglesia. Y a veces parece incongruente que se vean tantas fallas en una iglesia y una persona siga yendo a esa iglesia por años. Por eso te digo que a veces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Pero una persona que ha vivido como iglesia por todas las clases que hemos estudiado, lo que más quiere es que las personas se unan a lo que esa persona experimenta como creyente cada vez que está viviendo como una iglesia, en comunión con los hermanos, adorando a Dios, exaltando, sirviendo a Dios, sirviendo a los demás. Todo lo que hemos visto, recibiendo los beneficios de la iglesia misma a través del liderazgo de los demás hermanos, edificándose mutuamente, estimulándose al amor y a las buenas obras, etcétera, 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 etcétera. Si una persona no vive ese tipo de situaciones, ya sea por la iglesia misma o por responsabilidad propia, obviamente no va a invitar a nadie a la iglesia. No se tiene el deseo. Si es una persona amada, pues algo que viene a nuestra mente, te digo, de diferentes formas, maneras y palabras, no, yo para esto lo voy a invitar. Aunque esa persona, te repito, esté ahí por años. No, ya Dios lo llevará a otra iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué se pueden tener esos pensamientos? Te lo repito, porque yo no he sabido vivir como una iglesia. La iglesia tal vez tampoco, el liderazgo, no ha sabido cómo tratar y ayudarme a vivir como una iglesia. O en todo caso, hermano, es que no hay nuevo nacimiento en una persona. No puede experimentar lo que un verdadero creyente experimenta cada vez que hay una reunión de creyentes. Y por eso hay que tener cuidado. Entonces, vamos a ver 4 formas en las que nuestra adoración corporativa ayuda a nuestra unidad y a nuestro testimonio. Número 1. La adoración corporativa refleja nuestra unidad que glorifica a Dios. La adoración corporativa refleja, imagínese un espejo, nuestra unidad que glorifica a Dios. Esto quiere decir que la adoración corporativa, hermanos, cada vez que nos reunimos a adorar, recuerden, no solamente alabar, sino todo el culto de adoración y lo que ya hemos estudiado significa la adoración y el énfasis en la adoración corporativa, es una oportunidad para reflejar la unidad que tenemos en Cristo. A pesar de nuestras diferencias, de nuestras maneras tan distintas de pensar, todo lo que ya hemos dicho con todas las diferencias,
Hay que reflejar la unidad que tenemos en Cristo. Es maravilloso cuando podemos estar solos en la mañana en nuestros hogares, caminando tal vez si algunos van a hacer ejercicio. En algún momento en donde tal vez te puedas encontrar en un atardecer con el Señor, en tu mismo hogar, en tu casa, en un atardecer, en el lugar que tú te imagines y lo puedas estar haciendo solo y adorar a Dios por alguna faceta de su carácter. Estos momentos, hermanos, que yo sé que muchos entienden, que tal vez en tu tiempo devocional, no te digo que solamente puede ser en la mañana, tal vez lo haces regresando del trabajo, caminando en un parque, en una calle, te comienzas a centrar en el carácter y un atributo de Dios. El Espíritu Santo te ilumina y te impulsa a poder ver con más profundidad a través de su palabra y recordar su palabra en esos momentos acerca de ese atributo, acerca de esa naturaleza de Dios. Y entonces estamos adorando a Dios solitos, gozosos, ¿no es cierto? Y a muchos les gusta eso, hermanos. Son momentos especiales entre Dios y uno, ¿no es cierto? Momentos únicos. Pero escucha esto. Hay algo especial cuando nos reunimos públicamente y adoramos a Dios juntos. Repito, hay algo especial cuando nos reunimos públicamente y adoramos a Dios juntos. Como nos recuerda Pedro. Esta es escuche esto, de las razones por las que Dios unió a judíos y a gentiles en la iglesia. Y él dice, mas vosotros, judíos y gentiles, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vea para qué. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Entonces, ¿cuál es la razón, hermanos, por las que Dios juntó a judíos y gentiles? Primero, para ser llamados linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado por Dios a costo de sangre. ¿Con qué propósito? Para que anunciéis de muchas maneras cuando se reúnen judíos y gentiles, les dice Pedro a su audiencia, para que anuncien, griten, proclamen las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esta es la razón por la que Jesús insiste tanto en que lidiemos con las áreas de desunión antes de la adoración. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, ¿se acuerdan de ese pasaje en Mateo 5, 23 y 24? Yo se los leo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, dice el Señor Jesucristo, al altar, en ese tiempo de adoración, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¡Qué tremenda verdad nos enseña el Señor Jesucristo! ¿Te das cuenta? ¿Cuántas veces, hermanos, se puede estar en una iglesia con personas con resentimientos, con disgustos, enojos, murmuración, pleitos, disensiones, divisiones, murmuraciones, rebelión? ¿Cuántas veces se puede estar en una iglesia con una actitud de esta manera? Vean lo que dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas, no de que tú tienes algo contra tu hermano, que incluso tu hermano tiene algo contra ti. La instrucción es: deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda.
Jesús no quiere que estemos lidiando con esas áreas que provoquen desunión. Porque estamos hablando aquí de 2 personas en una iglesia. Pero cuando la iglesia es más grande en número y hay varias personas que pueden estar así entre hermanos, imagínate el tipo de adoración que está recibiendo y el Señor conoce. Te pregunto esta noche, ¿crees que el Señor se agrade de tu estancia en ese tiempo de adoración? ¿Te habías puesto a reflexionar en esto? Y si sí lo has hecho, ¿te importa? O el chiste es estar, el chiste es cumplir, el chiste es estar pensando en ti, en la adoración alrededor de ti, e incluso en estos tiempos, hermanos, ya no hablando acerca, por ejemplo, que hablábamos hace 8 días del tiempo de alabanza, que muchas veces está basado en la experiencia que yo puedo sentir y que decíamos hay que quitarlo de nuestro corazón. No hablando de eso, pero muchas personas, a la par de eso, luchan también con que ellos sean el centro de la adoración en un día domingo, no el Señor. Esta persona no me saludó, esta persona sí me saludó, vi que el saludo de esta persona fue hipócrita. ¿Te fijaste, Pedrito, Juanita? Que, hermanos, no vamos a eso. Qué triste es que muchas veces se puedan regresar a sus hogares y que las pláticas sean en torno a eso. Yo me he dado cuenta, hermano, que como cristianos caemos en eso. Y eso refleja que el centro de la adoración quisimos ser nosotros, o hicimos al centro de adoración a los hombres, porque le dimos más importancia a los hombres. Tenemos que tener mucho cuidado en que el centro de nuestra adoración, como lo estudiamos, sea Dios, Cristo, empoderados por el Espíritu Santo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pablo, hermanos, hace eco de esta enseñanza. Recuerde que estamos viendo que la adoración corporativa refleja nuestra unidad que glorifica a Dios. No debe de ser aparente, hipócrita. Y Pablo hace eco de la enseñanza de Pedro cuando habla acerca de la cena del Señor, ¿lo recuerdan? Él dice ahí, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 1 Corintios 11:29. Ahora bien, ¿qué significa no discernir el cuerpo del Señor? Pablo estaba hablando acerca de cómo los corintios celebraban la cena del Señor en desunión, humillando a los pobres entre ellos, ¿se acuerdan? El cuerpo de Cristo al que se refiere es la iglesia. La unidad debe estar presente si queremos ofrecer un sacrificio de alabanza agradable a Dios. Y cuando, hermanos, la unidad está presente, la adoración corporativa es el precioso desborde de la gloria de Dios. Cuando hay unidad verdadera, real, fe no fingida, amor genuino, la adoración corporativa es el precioso desborde de la gloria de Dios. Por tanto, debemos regularmente, no solo en la preparación para la cena del Señor, examinar nuestras relaciones con los demás, así como nuestra relación con Dios. No solo esperarnos a cada primer domingo de mes, sino yo creo, hermanos, de todo corazón, que deberíamos de hacerlo previo a cada día del Señor. Recordando que el centro de la adoración cuando nos reunimos es el Señor. Y necesitamos estar en unidad real y verdadera. Número 2, recuerde que estamos viendo que a la adoración corporativa como una plataforma para la unidad. Recuerde que hay una pregunta ahí que usted contestó en casa. ¿Qué imagen le viene aquí cuando hablamos de una plataforma, verdad? Y estamos viendo 4 formas en las que nuestra adoración corporativa ayuda a nuestra unidad y a nuestro testimonio. ¿Cómo la unidad corporativa ayuda a nuestra unidad y a nuestro testimonio? Punto número 1 que acabamos de ver es que nuestra adoración corporativa, la manera bíblica en que buscamos hacerlo, como el Señor lo dice, refleja nuestra unidad que glorifica a Dios. ¿Usted cree que
Donde no hay unidad, ¿se glorifique a Dios? Por supuesto que no. Número 2. Nos ayudamos unos a otros a adorar. Nos ayudamos unos a otros a adorar. Entonces, no solamente, hermanos, es la parte interna de revisar mis relaciones para con los hermanos y para con Dios, e ir y buscar estar en unidad, sino que esa unidad se refleja exteriormente cuando nos ayudamos unos a otros a adorar. ¿Qué significa esto? Una de las grandes ventajas, hermanos, cuando tenemos la oportunidad de adorar juntos en la iglesia, es que podemos ayudarnos mutuamente a comprender la gloriosa hermosura de nuestro Dios. Y no solo eso, sino ayudarnos a expresar nuestra respuesta en alabanzas y agradecimientos alegres cuando estamos corporativamente juntos. Así entonces, la adoración corporativa brinda una plataforma en la que podemos servirnos unos a otros. Esto lo podríamos ver cuando las personas que están encargadas en el tiempo de alabanza nos ayudan a cantar, ¿no es cierto? Nos llevan por medio de sus dones y sus talentos en cuanto a la música, nos van llevando poco a poco, nos guían en el tiempo para expresar la alabanza a Dios. Es muy importante que lo hagan quienes sirven, porque pues no están ahí para ellos lucirse con sus dones y sus notas bien afinadas, ¿verdad? Y que ellos sean el centro. Ellos son el conducto por el cual guían a los demás hacia esa adoración al Señor. Por eso es que tú ves que algunos invitan a leer una parte de un texto bíblico. Ellos se adelantan a expresar una frase en la cual quieren poner énfasis para que la iglesia la repita. Ellos expresan su alegría y son los primeros en los que los demás nos reflejamos con el gozo con el que le cantan al Señor. Entonces, ellos nos ayudan a cantar incluso. Los seguimos a ellos, ¿no? También cuando predican hombres que han estudiado arduamente para preparar un mensaje de la palabra de Dios. Y una tercera manera, hermanos, es cuando nuestras voces y expresiones mutuas, cuando nos volteamos a ver, como que nos animamos a lo largo del servicio con una sonrisa, con una palmada. Todo eso, hermanos, hace que nosotros podamos ayudarnos unos a otros a adorar. Porque es el reflejo que se tiene en la iglesia, pero también le cuesta mucho trabajo a algunos. Y eso también es importante decirlo. Algunos son menos expresivos, son más tímidos, y parecería que no, pero sí llegan a, pues, en esa timidez y ese, pues, no quererse abrir a adorar corporativamente a Dios, pues, son los demás quienes tienen que animarles, ¿verdad? Pero sí están centrados en lo suyo. No dudamos que alaban al Señor, lo adoran, van con buenas intenciones, pero necesitamos entender que para que se forme una plataforma donde se establezca la adoración bíblica a Dios, corporativamente hablando, necesitamos pensar en que también, ¿se acuerda? Estimulamos al amor y las buenas obras a los demás. Hay gente, hermanos, que se les da espontáneamente, y cuánto nos animan ese tipo de personas, ¿no es cierto? Hebreos nos dice lo que le acabo de decir, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Hebreos 10:24. Y esto incluye, hermanos, el ayudarnos a adorar. ¿De qué manera podemos ayudarnos a adorar a Dios cuando nos reunimos entonces como congregación? Te preguntaría yo ahorita, si tú pensaras en este momento, o alguien te preguntara, ¿cómo ayudas a adorar a Dios a otros cuando nos reunimos como congregación? ¿Qué contestarías?
Yo hice unas preguntas sin que se dieran cuenta y decía alguien, pues al platicar el texto del sermón con otro hermano, cuando terminó afuera de la iglesia, y eso es verdad. Yo le preguntaba a alguien y dio esta respuesta cuando estoy platicando acerca del texto que se acaba de predicar. Y eso es algo hermoso, hermanos, en el que nos ayudamos mutuamente a adorar al Señor. Cuando cantamos en voz alta y con alegría, te repito, esto ayuda a otros a adorar o no los ayuda cuando seguimos luchando, como decíamos hace 8 días, con nuestras preferencias. Porque a veces en lugar de contagiar, si tú en algún momento, como todos, a lo mejor no vas con el ánimo, bueno, eso es otra cosa, pero cuando con alguna actitud pecaminosa alguien te voltea a ver pensando en que vas a sentir las palabras que se están cantando para alabar al Señor y te ve todo serio o seria y a veces hasta molesto o molesta, eso no edifica. Y muchas veces corremos el riesgo de ser piedra de tropiezo para alguien débil, porque a veces pensamos que solamente fue el de lado quien nos vio con una actitud incorrecta, pero no quienes están atrás, o que en ese momento alguien de frente volteó. Tenemos que tener muchísimo cuidado con ese tipo de cosas, porque eso no ayuda a otros a adorar a Dios. También cuando asistimos, escuche esto, fíjese, regularmente a la cena del Señor y participar de ella dignamente. Eso anima a otros, porque eso quiere decir que yo veo que los demás tienen temor de participar indignamente y no toman la copa y la galletita, no toman el juguito, así como si fuera una tradición, no, sino están tomando con reverencia ese jugo, se están poniendo a cuentas con Dios y eso anima al otro, porque dice, Él se está poniendo a cuentas, yo también me voy a poner a cuentas con el Señor. No voy a endurecer mi corazón para participar de este mandamiento de una manera indigna. Y esto ayuda, hermanos, a otros. Yo recordaba en otra iglesia como algunos, sí teniendo temor de Dios, no participaban de la cena del Señor y te decían que no. El problema es que de repente ya pasaban varios meses, hermanos, y no participaban de la cena del Señor. Uno que estaba al pendiente de este tipo de situaciones, pues no es que se desanimara uno, pero sí tenía uno ahí pues la preocupación. El problema es que si alguien más débil lo veía, eso no ayudaba a que otro adorara al Señor. Cuando nos reunimos fuera de la iglesia a tener comunión, después del servicio, invitarnos a comer mutuamente y seguir platicando acerca de cómo edificar la iglesia, a otros hermanos, de estar al pendiente de alguien que llega, son sus primeras semanas en la iglesia. También esto que yo les decía, la expresión de alegría y gozo, de ver a los hermanos, de estar con los hermanos y de no estar ahí solamente cumpliendo, porque eso afecta a muchas personas débiles. Uno que va a estar animando, bueno, pues uno no, a veces pasa por desapercibido ese tipo de cosas, pero no nos damos cuenta que muchas veces vamos a ser piedra de tropiezo y un día Dios nos va a pedir cuenta de todo eso, hermanos. Eso como a mis queridos hermanos correcaminos que yo les digo en la iglesia, ¿no? Que termina, o a veces como terminamos con nosotros con un himno, al final del servicio, ya están en el filo de la puerta. ¿Por qué? No expresas tu alegría con otros de estar en el servicio, hasta parecería y se podría dar la impresión de que estás cumpliendo y que estás ahí pues pasando lista, ¿no? Casi checando tarjeta para irte a lo que en el día sí tienes en el anhelo de estar. Donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón, dice el Señor, y tenemos que tener cuidado con eso. Podemos dar la bienvenida a alguien que no conocemos, no solamente, hermanos, que sea nuevo, sino que lleve varios domingos y que no conocemos. Eso es adorar a Dios. Imagínate el gozo de Dios, el que yo pueda ubicar a alguien que lleva varios domingos y que
yo no conozco y que me acerco con el amor que Dios ha puesto en mi corazón para preguntarle cuál es su nombre. Te he visto varios domingos, yo tengo un poquito más, o a lo mejor tú, y conocerse, no lo hacemos. Y son maneras de adorar a Dios. Lo hacemos a través de los tiempos de oración que hay después del servicio dominical. Porque ahí reflexionamos sobre las oraciones que se hacen por otros hermanos. Oramos incluso acerca de lo que el sermón sigue haciendo eco en nuestros corazones. Alguna aflicción que el domingo nos enteramos alguien está pasando y lo llevamos a interceder en un tiempo de oración. Dice el manual de 9 marcas. Podemos apagar el teléfono, no conversar en voz alta durante el servicio, sentarnos en medio de la banca y hacia el frente, llegar temprano, salir tarde, escuchar a los servidores, agradecer a los voluntarios durante el servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me impresionó esta lista porque yo le quité varios etcéteras. Pero imagínense, yo puedo adorar a Dios cuando le doy el respeto al Señor y entonces saco mi Biblia en lugar de muchas veces utilizarla como pretexto para decir que la tengo en el celular, como si Dios no se diera cuenta que de repente puedo estar en una red social, en el tiempo de adoración. Tristemente muchas personas lo siguen haciendo en las iglesias, como si Dios no se diera cuenta de eso. Otras personas están distrayéndose entre ellas mismas, hablando durante el servicio y a veces incluso distrayendo a otras que están cerca de ellos. Tengamos cuidado, hermanos, porque eso implica que muchas veces estamos centrados en nosotros, en nuestras necesidades, incluso en el servicio. Es difícil porque somos carne, pero luchemos por hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestro punto, ¿cómo se llama? Ayudamos a otros a adorar y nuestro ejemplo ayuda a otros de estas muchas maneras que estamos viendo. Dice sentarnos en medio de la banca y hacia el frente, no como para acomodarte hasta para echarte tu sueñito y tu pestañita ahí, en tu coyotito, ¿verdad? Fíjense, llegar temprano e irte tarde. Son detallitos. Escuchar a los servidores. Obedecer a los ujieres, a los edecanes, que se convierten en autoridad en ese momento. Yo no sé si tú llevas muchos domingos sin agradecer el servicio de los edecanes o de las personas que ponen una mesa donde tú puedes tomar todo lo que quieras completamente gratis. Bueno, en la iglesia es gratis, ¿verdad? No sé, en sus iglesias locales. Pero nosotros aquí todo lo que ponemos, desde literatura, folletería, Biblias, café, té, galletas, todo es completamente gratis. Obviamente no tienes que agradecerle a la iglesia y al liderazgo menos, pero sí a quienes lo disponen y lo sirven para ti. Yo no había pensado en eso, hermanos. Y obviamente Dios sí me redargulló porque yo dije, ay, Señor, nunca le he dicho a tal hermano o hermana, muchas gracias por poner la mesa. Porque yo me serví de un café bien rico, de una botella de agua que ellos pusieron, cargaron, fueron a comprar. ¿Te das cuenta cómo a veces pasamos cosas desapercibidas ahí? Porque pues muchas veces pensamos en lo que nosotros podemos experimentar el domingo sin darnos cuenta de que podemos adorar a Dios cuando ayudamos a otros a adorar. Número 3, ya vimos entonces, en primer lugar, que la adoración corporativa refleja nuestra unidad que glorifica a Dios. Esto quiere decir que tenemos que tener cuidado con la unidad que yo debo de tener con todos, transparente, honesta, que no haya nada en mi corazón, ni para con mi prójimo, ni para con Dios, para adorar sin que nada estorbe. Y eso glorifique a Dios. En segundo lugar, ayudar a otros a adorar. Ya vimos todas las maneras, hermanos. Ojalá y Dios esté hablando a nuestros corazones y podamos ver
Cómo a veces pasamos por desapercibido muchas cosas. Número 3 ahora. La adoración corporativa es edificante. La adoración corporativa es edificante. ¿Por qué? Porque es una oportunidad para nosotros de edificarnos mutuamente. Hermano, te sorprendería descubrir en la Escritura que Dios no es el único a quien nos dirigimos durante los tiempos de adoración corporativa. Repito, te sorprendería descubrir en la Escritura que Dios no es el único a quien nos dirigimos durante los tiempos de adoración corporativa. Ve lo que dice Pablo a los Efesios en Efesios 5:19. Otra vez, Nueva Versión Internacional. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Repito, anímense unos a otros. Vean la manera de animarse unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Cuando cantamos entonces, hermano, el domingo por la mañana, o leemos la palabra juntos, oramos juntos, no solo nos comunicamos con Dios en ese momento, sino también entre nosotros. ¿Por qué eso es importante? Porque necesitamos que se nos recuerde las infinitas, grandiosas verdades de la Escritura. Cuando leemos la palabra, cuando oramos la palabra, cuando cantamos la palabra. Son temas a los que a menudo recurrimos en nuestros tiempos de adoración corporativa. Lectura, oración y cantos, alabanzas. Porque vemos que Dios nos creó, que Él es perfectamente justo, que hemos pecado contra Él, que Jesús murió como nuestro sustituto en la cruz. Escuchamos estas verdades también en el sermón, pero también ayuda a nuestros corazones a escucharlas en las voces y en los rostros comprometidos, gozosos de nuestras hermanas y hermanos a nuestro alrededor. Así que permíteme, hermano, compartirte algunas sugerencias específicamente en el área del canto acerca de cómo podemos usar nuestras canciones para edificarnos mutuamente. Yo no soy, hermanos, obviamente el director de alabanza, el encargado de la alabanza en la iglesia, pero sí soy el pastor en la iglesia, junto con nuestro pastor Ascari. Y tenemos esa responsabilidad. Pero medita en esto, por favor. ¿Qué nos puede ayudar en el tiempo de alabanza a acercar nuestros corazones, no solamente a Dios, sino entre nosotros? Nuestro centro es Dios, hermano. Pero Dios, cuando se goza en que le estemos adorando a Él, y otros lo están haciendo también, el resultado es que también nos estamos edificando mutuamente. Ve de qué manera. Medita en el significado de las palabras cuando cantes. Medita, por favor, en el significado de las palabras cuando cantes y piensa no solo en cómo esas verdades se aplican a ti, sino escucha, también al que está al lado de ti, enfrente de ti, atrás de ti. Eso ayuda mucho, hermanos, porque si hemos visto cuánto a veces recibimos uno de esos cantos como un bálsamo a nuestra alma que está tal vez angustiada y llega a adorar a Dios. Ahora piensa cómo ese bálsamo también puede ser para el que está al lado de ti. Porque también se aplican a la persona que está al lado de ti. Medita en el significado de las palabras que cantas, pero no solo las apliques a ti, sino piensa en la aplicación para el que tienes al lado. Segundo lugar, de manera natural y agradable para ti y sin distraer a los demás, considera cómo tu lenguaje corporal puede animar a otros al cantar. Yo creo que aquí, hermanos, es algo particular, pero es algo en el que no te detengas, sin que se gobiernen tus emociones y tus sentimientos y estén por encima para tú sentir la experiencia. No estamos hablando de eso, sino esa manera natural y agradable para ti al expresar los cantos hacia el Señor, las frases de los cantos hacia el Señor.
que salen de un corazón agradecido, de honra y alabanza. Y todo ese lenguaje corporal, te puedo asegurar que va a contagiar también a los que están frente a ti, al lado tuyo. Es que yo no entiendo, hermanos, pues un canto, por muy solemne que sea, en el que se esté dando gloria a Dios y se diga en el canto, por más solemne, gloria a Dios en las alturas. No, y dijimos hace 8 días que debemos encontrar el equilibrio perfecto entre que se busque la experiencia personal y se esté cayendo en el legalismo, como los escribas y fariseos, suprimiendo sentimientos y emociones que son naturales expresiones cuando comprendemos lo que es Dios para nosotros. Creo que eso pasa mucho del lado reformado, de los, entre comillas, muchas veces de sana doctrina. Tengamos mucho cuidado. Nuestra expresión corporal ayuda mucho a ver cómo contagiamos a los demás de lo que estamos diciendo de nuestro Dios. Obviamente el límite no es que yo experimente las sensaciones y sentimientos y emociones, sino que estén controladas por el Espíritu Santo, pero sean naturales, espontáneas, sinceras, porque eso va a contagiar al que está al lado tuyo. No te estoy diciendo que estés fijando o que te estés poniendo delante del otro, veme cómo. No, hermano. Tú hazlo de manera natural y espontánea, que lo demás, aún el corazón más duro, va a contagiar. Y eso refleja la gloria de Dios para alguien que incluso llega. Canta en voz alta con tus hermanos. Esfuérzate por cantar como parte de un todo, incluso si no eres músico. Escucha cómo cantan los demás, combina tu voz con la de ellos. Escuchar a los demás es una excelente forma de aprender las canciones y de mejorar tu canto. Si es posible, pues canta en partes. La riqueza y la llenura de la música emerge cuando las diferentes partes que están impresas en el boletín se cantan, ¿no es cierto? A nosotros que nos dan en medio de nuestro boletín nuestras letras, creo que a veces no se ve el proyector si nos toca alguien alto, ¿no? Porque también podrías estar al lado de alguien que nunca ha sido lo suficientemente audaz para cantar una parte y tal vez le ayudas a dar ese paso, porque te oye, porque estás afinado, afinada. El chiste es, hermano, que tú estás centrado en el Señor, manejando tus emociones para que tu experiencia no sobrepase lo que tú estás expresando por Dios de manera natural. Recuerden, esa es la meta en nuestro tiempo de alabanza y adoración, porque estás centrada en Dios, en Cristo y empoderada por el Espíritu Santo. Y yo cuido que el tiempo no sea para mí, pero tampoco me voy al extremo de entonces ser solemne y suprimir mis emociones y solo cantar por cantar. No, tenemos que tener cuidado con eso. En cuarto y último lugar, para acabar este hermoso tema, hermanos, la adoración corporativa brinda una probada del cielo. La adoración corporativa brinda una probada del cielo. Finalmente, la adoración corporativa nos ofrece una probada de cómo será el cielo. El cielo es el lugar en el que toda la comunidad del pueblo de Dios morará junto a Él eternamente, alabando su nombre y deleitándose en su gloria. Entonces, la adoración corporativa es una imagen de esa experiencia que podemos apreciar en esta vida. Es una bendición de gracia. El autor de Hebreos pinta un hermoso cuadro en el capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos 2 al 24 es ese hermoso cuadro de una pintura que pudiéramos estar viendo de cómo cuando estamos alabando, adorando corporativamente, probamos el cielo, hermanos. Ve lo que dice Hebreos y estoy terminando. Hebreos 12, 24. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto. Fíjate lo que dice el autor del Hebreo, sino que habéis acercado, fíjate a dónde, al monte de Sión,
a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Pero no solo eso, sabemos que es el cielo, o una figura del cielo, a la compañía de muchos millares de ángeles, adorando a Dios, como lo vimos en Apocalipsis, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Aquí viene, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, ve la multitud, a Jesús el mediador del nuevo pacto. Es algo tremendo. Cuando nos reunimos entonces para adorar el domingo por la mañana, obtenemos un destello de la gloria de esa congregación final en el cielo. Es una probadita. Ahí es cuando el cielo se siente más real y estimamos las cosas de Dios como más valiosas. Se nos olvida todo, hermanos, y nos concentramos en adorar como Dios nos ha enseñado en estas clases. Si nos esforzamos por practicarlo. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, verdaderos creyentes, ha llegado momentos en que experimentamos eso. Y es el mejor lugar donde nos encontramos en la iglesia. Necesitamos entonces la imagen que la adoración corporativa brinda del cielo. Porque a pesar de la corrupción de este mundo, el cielo es nuestro verdadero hogar, ¿no es cierto? En el cielo estaremos perfectamente unidos con Cristo, por lo que la unidad que experimentamos cuando adoramos corporativamente en esta vida nos señala la unidad suprema que conoceremos en Él en aquel día. Oremos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por comenzar solamente a enseñarnos a adorar, bíblicamente hablando. Sobre todo en el contexto de que esto nos hace vivir como una iglesia cuando celebramos la unidad dada por ti, Señor. Ayúdanos a todos, Padre, a quienes pertenecemos a esta iglesia y a quienes ven este video y pertenecen a otra iglesia, a participar, Señor, practicar estas enseñanzas y principios de una adoración bíblica verdadera, correcta, bíblica, como tú la pides, Señor, como nos las has enseñado. Y sobre todo corporativamente cuando me reúno con mis hermanos, hermanas, y que yo pueda practicar estas cosas a fin, Señor, de adorarte como tú lo pides en tu palabra. Y que no corramos ninguno el riesgo, Señor, de ofrecerte fuego extraño. Una adoración que tú aborrezcas. Una adoración que tú rechaces. Una adoración en que en algún momento nos pidas no hacerla más, Señor. O peor aún, una adoración que en algún momento se descubra que es falsa por lo que hay en nuestro corazón verdaderamente. Y nos veamos apartados por no perseverar en la unidad para celebrarla, Señor. Y que eso refleje la gloria de tu nombre, al Dios glorioso que tenemos. Ayúdanos a que eso sea una realidad cuando de manera particular practiquemos estos principios. Permítenos, Señor, meditar en ellos, reflexionar en ellos, volverlos a escuchar, repasarlos, a fin de que en lo personal hagamos lo que nos corresponde, obedeciendo a la voz de nuestro Señor y Rey. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues estamos a 2 temas de finalizar nuestro estudio de esta serie Viviendo como una Iglesia. Son 2 temas, sobre todo uno muy controversial, porque también habla de la unidad o de la división en la iglesia, que son las finanzas en la iglesia, que es con lo que vamos a abordar la próxima semana. No se lo pierdan, por favor. No se van a dar cuenta de tantas cosas que enseña la Escritura y de tantos errores que hoy la iglesia está cometiendo en muchos lugares. Nos vemos el próximo lunes. Que Dios les bendiga.